Un saludo a todos, bienvenidos a nuestro canal Departamento de Matemática Living Math. Aquí les estoy mostrando un ejercicio de física correspondiente al movimiento parabólico, donde debemos usar conceptos de movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado para realizarlo. Entonces le damos el ejercicio y pongamos a práctica las propiedades del movimiento parabólico, algunas fórmulas, y es necesario que repasemos operaciones con vectores para poder interpretar geométricamente bien el ejercicio. Aquí lo haremos de una manera mucho más práctica, así que prestemos atención. El ejercicio clásico me lo pasaron por allí. Dice: Laura, que está aburrida en su casa, se entretiene lanzando bolas de papel a la papelera, efectuando los lanzamientos con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Entonces, como podemos ir viendo en el ejercicio de la lectura, la velocidad inicial que nos están ya nos las están dando es correspondiente a 2 metros por segundo. Listo. Y un ángulo de 30 grados, aquí lo podemos observar, sobre la horizontal, es decir, sobre este eje, sobre el eje X. Si la altura desde la que se lanza es de 1 metro y 15 centímetros, es decir, recordemos que vamos a trabajar con unidades de sistema internacional, por lo tanto este valor, esta altura, la vamos a denominar como 1,15 metros. Listo, entonces hay que responder los siguientes interrogantes. ¿Dónde debe estar situada la papelera para que Laura enceste su lanzamiento, suponiendo que la altura de la papeleta es de 50 centímetros? Es decir, el largo de la papeleta es de 50 centímetros y su diámetro es de 20 centímetros, es decir, todo el ancho de la boca de la papelera, esto que está aquí, mide 20 centímetros. Todas estas unidades en centímetros, para efectos de implementar bien la fórmula y utilizar el sistema internacional de unidades, vamos a expresarla más adelante en metros. Entonces vayamos a la hoja donde vamos a resolver el ejercicio y tomemos los datos que inicialmente nos damos antes de responder el punto A. En primer lugar, las componentes en el eje horizontal y vertical con respecto al ángulo de 30 grados están definidos de la siguiente manera. Ya sabemos que la velocidad inicial, o la componente de la velocidad inicial en el eje X, va a ser igual a la velocidad inicial que nos la dio el ejercicio, equivalente a 2 metros por segundo, por el coseno del ángulo que nos están dando. En este caso sería el coseno de 30. Aquí fácilmente vamos a multiplicar a 2 por el coseno de 30 y al final este resultado nos va a dar aproximadamente 1,73. es una velocidad, así que está expresada en metros por segundo. Esto que está aquí es lo primero que voy a resolver antes de dar solución al inciso A. Ahorita lo volveremos a leer para que entendamos bien. Ahora, la componente de la velocidad en el eje vertical cuando viene en caída libre, recordemos que estamos hablando de un movimiento parabólico, va a ser igual a la misma velocidad inicial, pero por el seno, aquí lo tenemos, de 30. Podemos borrar aquí seno de 30. Al final el resultado de esta operación nos va a dar 1 metro por segundo. Recuerde usar su calculadora si es necesario para este tipo de ejercicio. Bien, entonces
comprendiendo que la gravedad se debe tomar en sentido negativo porque la pelota va en caída libre, va a llegar un momento donde si vamos a sobreentender de que la bola de papel va en caída, entonces el sentido de la gravedad va a ser negativo antes de la caída, es decir, cuando es lanzada va a ser positivo. Entonces vamos a utilizar la unidad como unidad de gravedad 9,8 metros por segundo. Aquí está. Listo, ahora sí respondemos el inciso A, que es un poco tedioso. Ahora les mostraré por qué, pero es muy fácil. Primero, entendamos que debemos utilizar la fórmula de caída libre porque la pelotica que lanzó Laura, como vamos a observar en la imagen, su mismo nombre lo dice, va en caída libre y va cayendo directamente al canasto. Y vemos el movimiento parabólico de manera perfecta, y esto se lo explico para que veamos lo que vamos a proceder. Vamos a entender sobre el eje Y, que estoy dibujando ahorita aquí, este valor, es decir, esa altura de la que nos está hablando el ejercicio, y además en el segundo punto dijimos que le íbamos a leer de nuevo donde debe estar situada la papelera para que Laura enceste su lanzamiento, suponiendo que la altura de la papeleta es de 50, es decir, el primer dato que tenemos es la altura de la papeleta. Eso por un lado. Por dos, el otro dato que vamos a tener en cuenta, y es que va a responder el segundo inciso, es la velocidad a la que cae dentro de la papeleta. Por eso es fundamental que las unidades que tomemos en el eje Y sean las de la altura de la papeleta. Entonces, ¿qué nos enseñaron o qué fórmula nos enseñaron para implementar y hallar más bien el tiempo en caída libre? Es la siguiente: Y igual a Y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí la gravedad la vamos a tomar con respecto al lanzamiento. Entonces, ¿cómo nos va a quedar reemplazando esa fórmula que les mostré ahorita la ecuación? Por un lado tenemos que la altura de la papeleta es de 0,5 metros, ahí lo tenemos, y ellos van a ser igual. Miremos el primer dato que nos da el ejercicio. Si la altura desde la que se lanza es decir, la altura de la que se lanza, esta que está aquí, es de 1,15 metros, es decir, es el otro valor que necesitamos en el ejercicio, es decir, la otra componente en el eje Y. ¿Quién hace el papel entonces de Y? Los 5, y este que está aquí, la altura inicial es de Y sub 0. Obviamente esta es la final, que es cuando la pelota cae o va cayendo desde la boca de las canastas hasta que llega al suelo. Podemos sobreentenderlo así. Entonces, esos son los dos valores que vamos a utilizar. Entonces, por lo tanto, aquí colocamos 1,15
15 metros. Listo, ahora viene la velocidad inicial en el eje, pero ¿en qué eje? En el Y. Nos vamos al ejercicio anterior y la componente de la velocidad en el eje Y es 1 metro por segundo. Aquí lo tenemos. Podemos colocar de otro color. Aquí está. Nos vamos a la siguiente hoja. ¿Y qué tenemos? Más 1 metro por segundo. Lo voy a colocar en paréntesis. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Por el tiempo, que se supone que es el que voy a hallar. Inmediatamente, si ustedes ven una variable t y otra variable t a la 2, ¿qué deducen? Que vamos a terminar resolviendo una ecuación cuadrática, pero para eso la fórmula cuadrática. Ok, así que no nos preocupemos, eso va a ser sencillo. Ahora viene menos 1 medio por el valor de la gravedad, la constante gravitacional, que es 9, que estamos utilizando aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, cierro aquí. Por el tiempo elevado a la 2. A eso me refería yo ahorita, que con estos dos valores, esta variable t y este t a la 2, y pasando esta acá a restar, tengo una ecuación cuadrática. Recordemos que una ecuación cuadrática es de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Y tiene su fórmula cuadrática para resolver esto. Y todo esto es válido porque estamos trabajando con un movimiento parabólico, es decir, que la función que representa esta parábola es la de una función cuadrática. Entonces todo lo que estamos haciendo tiene sentido y hay que resolverlo así. Entonces, para no complicarnos ahora la vida, lo que vamos a hacer es expresar estos resultados y simplificarlos sin usar las unidades de metro, metro por segundo y metro por segundo al cuadrado. Estas de aceleración, estas de velocidad y estas de distancia. Entonces aquí igualamos al 0 y tenemos 1,15 menos 0,5 más t, que es el tiempo, 1 por t, t, y 9,8 entre 2, aquí lo calculamos, nos dio menos 4,9. Perfecto, tiempo al cuadrado. Listo. Al restar esto que está aquí y a multiplicar todo por menos 1 para que podamos resolver la ecuación cuadrática con mucho más facilidad, la ecuación a la cual le vamos a hallar los posibles valores de tiempo son, vamos a borrar aquí, bien, 0 igual 4,9, recordemos que multiplicamos por menos 1, así que 4,9 t a la 2 se convierte en positivo, 4,9 t a la 2. Listo. El 0, el más t, se convierte en menos t, y este resultado 1,15 menos 0,5 nos da 0,65, pero multiplicarlo por menos 1 nos da menos 0,65. Listo, esta es la ecuación cuadrática que vamos a resolver. ¿Cómo la resolvemos? Recordemos la ecuación cuadrática t igual, en este caso que estoy tratando con la variable t,
a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa era nuestra ecuación cuadrática, y haciendo el papel de b menos 1, de a 4,9, de c menos 0,75, vamos a resolver ese ejercicio. Entonces, para no expresar todo el proceso, simplemente para que ustedes sepan de dónde partió todo, lo voy a hacer aquí. Aquí sería menos por menos 1. Simplemente voy a reemplazar los valores y ahorita les digo inmediatamente que da el resultado para no alargar tanto el video. Más o menos la raíz cuadrada de menos 1 a la 2. Recordemos que este que hace el papel de b, este de a y este de c. Correcto. Menos 4 por 4,9 por el valor de c, menos 0,65. Listo, cierro la raíz, está aquí, sobre 2 por 4,9. Al final aquí vamos a tener dos valores de t, uno que es negativo, ese no lo vamos a tener en cuenta porque el tiempo no es negativo. Entonces me voy a una hoja en blanco para decirles que al final el otro valor de t, haciendo aritméticamente el problema, que nos va a dar va a ser igual a 0,48 segundos. Eso nos va a dar. Después de ese tiempo vamos nosotros a trabajar. Listo. Ahora, luego, en ese tiempo se traslada la bola horizontalmente. Nos vamos nuevamente a la imagen. En ese tiempo la bola estuvo lanzada horizontalmente, es decir, sobre este eje, con el movimiento uniforme. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme también es una propiedad necesaria en el movimiento parabólico, así que se hace necesario nunca abandonar la componente de la velocidad sobre ese eje y en su defecto el tiempo. Entonces, ¿qué nos piden ahora o para qué vamos a hallar este valor sobre este eje? Porque necesitamos la distancia desde el momento en el que Laura lanzó el objeto. Vamos a ponerle otro color. Desde aquí voy a colocar de amarillo hasta acá, pero el tiempo, la distancia nos va a dar hasta acá. Lo que tenemos que asumir es que hay que restarle el diámetro completo para que nos dé la distancia de aquí de la caneca hacia donde Laura lo lanzó, para que tengamos la distancia que nos están pidiendo, que es dónde debe estar situada la papelera para que Laura enceste su lanzamiento. Es decir, es como si realmente esta cesta debiera estar en esta posición para que esta bola pudiese caer acá. Entonces, como ella mide de diámetro 20 centímetros, eso al final lo vamos a diferir de la distancia que hallemos. Es decir, aquí nos tiene que dar un número obviamente mayor que 20, es el sentido común que debemos tener presente en el ejercicio. Así que nos vamos a la última hoja, donde estamos realizando el ejercicio. Volvemos a nuestro color negro y entonces usamos
la fórmula de distancia de movimiento uniforme, que es x igual a x sub 0, por lo menos nosotros la trabajamos así, x igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo. Recuerden que esta fórmula viene de la famosa fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo, pero entonces cuando la distancia la tomamos de un punto a otro, que es lo que está sucediendo en el ejercicio de Laura, es decir, desde donde ella lanzó hacia donde supone que debe caer, por eso tenemos que trabajar con una distancia y con otra. Todo tiene sentido. Entonces reemplazamos y x va a ser igual, entonces este punto de lanzamiento vale 0 metros, porque ahí no tenemos unidad, pero sí tenemos una que es la velocidad inicial, que es, en este caso sería 1,73 metros por segundo. ¿De dónde la sacamos? De la componente de la velocidad en el eje X, cuando multiplicamos la velocidad inicial por el coseno de 30, que nos dio 1,73. Es decir, para que tenga sentido le pudiésemos poner la X aquí. Listo. Ahora, ¿por qué tiempo? Por el tiempo que hallamos ahorita. 0,48, que es lo que demora en caer desde su altura máxima hacia abajo. Es que la ilustración es hasta clarita, porque es como si hubiese llegado aquí a su altura al máximo, y de aquí es el tiempo que calculamos. Recordemos que este tiempo de caída es equivalente al tiempo de lanzamiento, pero tiempo de lanzamiento no lo vamos a necesitar porque ya no lo lanzó desde aquí, sino desde acá. Por eso utilizar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, y ahorita para responder la segunda del uniformemente acelerado. Todo va a ser importante tenerlo en cuenta. Entonces ya lo que sigue aquí es multiplicar 1,73 por 0,48, y eso nos va a dar 0,83 metros. Lo que les decía, como necesitamos trabajar en la unidad de centímetros para diferir los 20 centímetros, esto lo convertimos en 83 centímetros usando los factores de conversión, y si le restamos los 20 centímetros de diámetro, la canasta debe estar entonces a una distancia de 63 centímetros. Eso es nuestro inciso A. Ahora vamos a ir a nuestro inciso B, que es bastante sencillo. Entonces, como les dije ahorita, para determinar el vector velocidad del momento de llegada hay que calcular cada una de las componentes de la velocidad. La horizontal fue de 1,73, es uniforme y la velocidad permanece constante. Aquí se la escribo, fue de 1,73 metros por segundo, y la componente vertical se calcula recordando que en esa dirección el movimiento es uniformemente acelerado, lo que yo les decía. Es decir, que esta velocidad en el eje Y va a ser igual, que no es la misma inicial, vayan a pensar, es la velocidad inicial igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por tiempo. Aquí vamos a usar la gravedad negativa porque la bola cayó. Recordemos eso, la bola cayó. Entonces aquí tenemos, la inicial fue de 1 metro por segundo, que fue la que hallamos multiplicando la velocidad inicial por el seno. Aquí se la muestro, déjala aquí, ve, la velocidad inicial por el seno. Aquí regresamos, ¿sí? Va a ser
menos 9,8. Usamos la fórmula con el negativo aquí, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso multiplicado por el tiempo que hallamos, que fue 0,48 segundos. Listo, al final, como estamos hallando una velocidad, esto nos va a dar metros por segundo, así que esto va a ser menos 370 metros por segundo. Algunos dirán, no, parece un 5. Vamos a borrar entonces aquí y vamos a tratar de que parezca un 3. Creo que así. Listo. Bien. Ahora, la magnitud de el vector velocidad realmente es la que me va a responder la pregunta, porque busquémosla de nuevo. ¿Con qué velocidad entrará la bola en la papelera? Es decir, la velocidad con la que ella ingresa. Esa es la pregunta. Y esa no es más que la magnitud del vector velocidad que trae de este punto a este punto. ¿Y cómo se calcula la magnitud de un vector? Sacando la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de sus componentes, y su demostración matemática viene de la operación de producto vectorial aplicando el teorema de Pitágoras. Y bueno, más adelante veremos videos sobre operaciones con vectores aquí en nuestro canal. Para allá iremos. Entonces, la norma de ese vector, que la denoto con dos líneas, que no es más que la representación de la longitud del vector para saber la velocidad en la que cayó a la papelera, y vamos a partir del punto donde la velocidad es constante. Entonces, no es más que la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de las componentes. Entonces, el primero es 1,73 elevado a la 2, que es esta, y la segunda es esta, menos 370 elevado a la 2. Aquí la tenemos. Eso nos va a dar aproximadamente 4,08 metros por segundo. Y listo, esta es la velocidad con que la pelotica de papel cayó desde la boca del canasto hacia el fondo. Y listo, muchachos, simplemente espero que les haya gustado. Me resta invitarlos a suscribirse al canal. Me resta también invitarlos a que le den like al video, dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, y su colaboración va a ser importante para que se siga consiguiendo material para poder hacer este trabajo y que a futuro sea de mucha mejor calidad. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo a todos.